Ok. Ya. Vamos a hablar de lo que son luxaciones de miembro inferior. En este caso voy a empezar con lo que es luxación de la cadera. Para hablar de luxación de la cadera, tenemos que conocer o recordar la parte de la articulación de la cadera y los elementos anatómicos más importantes que se sitúan a este nivel. Por ejemplo, el acetábulo se va a articular con la cabeza del fémur y en esta articulación hay un ligamento de suma importancia que es el ligamento redondo, eh, si este ligamento se lesiona eh, o se daña, podría salir, ¿no?, de la cabeza, del acetábulo, la cabeza del fémur. Y también tenemos ligamentos en la parte anterior, como son los ligamentos iliofemoral, todas estas dos membranas, ¿no?, estas dos fibras, más o menos podría decirse. Y también tenemos el ligamento pubofemoral. Y en la visión posterior tenemos lo que es el ligamento igual iliofemoral y el isquiofemoral. Vean que en esta parte, en la parte posterior, está menos reforzada los ligamentos y es por ello que siempre va a haber más tendencia a salirse la cabeza del fémur a la parte posterior en mayor frecuencia y ese tipo de luxación. Y los músculos que forman igual parte o que van a reforzar esta articulación son varios, ¿no?, que son el, el obturador interno, los gemelos internos, obturador externo, el músculo piriforme. Y otra cosa también que tenemos que recordar son las arterias, la arteria femoral, que va a discurrir por la parte posterior del hueso coxal y por casi cerca al cuello del fémur igual, ¿no? Es importante esta arteria porque en sus divisiones va a dividirse en la arteria femoral circunfleja, medial y lateral, que van a pasar por lo que es el cuello mm, del fémur y van a entrar hacia la cabeza del fémur para nutrir como arteria nutricia. En caso de que se lesione esta arteria, puede haber necrosis en la cabeza. Y también es importante el nervio ciático. Cuando existe luxación a este nivel, podría dañar el nervio ciático. Ahí vemos más claro lo que son las arterias. Entonces, para decir que hay luxación de la cadera, es que la cabeza del fémur va a salir de su lugar del acetábulo para posicionarse en una parte posterior o una parte anterior. Y se dice que es una de emergencia el tratamiento, no podemos esperar, tiene que ser inmediato. Entonces, la frecuencia con la que se da este tipo de luxaciones, de todas las luxaciones que existen, es el 2 al 5% de todas las luxaciones. Ayer hemos visto que la luxación de mayor frecuencia era el del hombro, o el del hombro. Y la mayoría de estas luxaciones de la cadera se produce por accidentes de tránsito en un 90%. Y esos accidentes de tránsito, las luxaciones están asociadas en un 50% a cominutas. Y en un 20% a lesiones con el nervio ciático. La frecuencia en el sexo y la edad es en 20 a 40 años, se produce más en jóvenes. Y relación a varón, 2-1, ¿no? La luxación, ahora, hay dos tipos de luxación, una luxación posterior y una luxación anterior. Ahora, para decir cuál es la más frecuente, la posterior. Siempre es más frecuente esta posterior. ¿Y cómo se da? Este tipo de luxación se da más en accidentes de tránsito, dijimos, y se da la mayoría en el copiloto. ¿Por qué? Porque el copiloto tiene directamente el tablero de enfrente, o no sé cómo se llama esto, y la rodilla o el fémur como está sentado, entonces tiende, por el impacto que se genera en el choque, la rodilla choca con el tablero y
y de esa manera, como con el choque, tiende a salirse el fémur de su lugar del acetábulo hacia la parte posterior. Y por cinética, obviamente, el cuerpo, la pelvis va a ir hacia adelante, ¿no? En cambio, en el piloto, la parte del volante le va a sujetar y va a ser más traumas abdominales, torácicas, pero no podíamos descartar una luxación eh, coxal. ¿Y qué pasa también con los pasajeros de atrás? Capaz ellos no usan el cinturón de seguridad o en los buses, ¿no? Entonces ellos más van a salir hacia adelante. Esa es más o menos la cinética. Y en la luxación anterior, que es no tan frecuente, pero sí se puede dar, esta se va a producir por una fuerza muy fuerte, puede ser una fuerza directa, eh, y va a hacer que salga la cabeza del fémur hacia adelante, hacia anterior. Y esto también hay que recordar que se produce más en ciclistas, en motociclistas, en gimnastas, que abren sus piernas o que hacen abducción, creo que es una abducción forzada. Entonces van a tender a sacar la cabeza del fémur al abrir las piernas, va a salir de su lugar el acetábulo hacia adelante. Ahora, la clasificación hemos dicho que es anterior y posterior. La posterior es con mayor frecuencia. La posterior, a su vez, se va a clasificar en una ilíaca y en una isquiática. ¿Qué relación tiene la ilíaca? La ilíaca es que se relaciona con el hueso ilíaco de arriba y esta es la que tiene mayor frecuencia. Ahora, si nos preguntas en luxación posterior, más específico, la ilíaca es la más frecuente. Y una isquiática que tiene relación con el hueso isquiático, con la parte isquiática del hueso coxal, la cabeza del fémur está en relación, ¿no? Ahora, esta sería póstero superior porque está más arriba y esta sería una póstero inferior. Estas son más subdivisiones de la clasificación o de la luxación de la cadera, nada que ver con la luxación posterior de Thompson y de Pekín en relación a las fracturas que se produce a nivel del hueso coxal, que aquí casi no se ve fracturas, ¿no? Aquí se ve un poquito más asociada a la rotura de ligamentos, aquí ya más asociada a fracturas. Ahora, en relación a la luxación anterior, también se divide en dos partes, que es subdivisiones, que es la púbica y la obturatriz. Igual esta tiene una luxación anterior superior y una inferior. La superior es la púbica y las inferiores son las obturatrices. Y en mayor frecuencia de las anteriores son las obturatrices. Y también hay una luxación central, que es más en relación a la fractura, creo, no estoy tan segura de esto. Pero la que nomás nos interesa a nosotros es la luxación posterior, que hemos dicho que es la ilíaca, ¿no? En mayor frecuencia, postero superior. Esto lo voy a explicar más en la parte de de diagnóstico, para ver cómo está el paciente en relación a las piernas. Aquí. En el diagnóstico clínico, el paciente lo que va a hacer es sentir dolor intenso en el extremo y obviamente a la movilidad va a haber sentir dolor, vamos a ver deformidad. Y con el movimiento va a haber impotencia funcional, incapacidad de mover. Ahora, en la luxación posterior y la luxación anterior hemos dicho que la más frecuente de la posterior es la ilíaca, ¿no ve? La ilíaca. Y, y tenemos también la isquiática. Pero ahora vemos en la parte de luxación póstero superior, en estos pacientes, en las luxaciones posteriores en general, estas dos, eh, siempre va a estar con rotación interna. El miembro va a estar rotando internamente, va a haber una aducción, una flexión de los miembros y un acortamiento, se dice, y también vamos a poder palpar nosotros la cabeza del fémur en la parte glútea. En cambio, en la luxación anterior va a ser una rotación externa. El pie va a estar rotando hacia afuera y va a haber una abducción y una extensión, dice, pero en algunos es extensión, en algunos es flexión, pero para mí que es flexión porque ambos están flexionando, ¿no?
Y también va a haber un acortamiento. También quería preguntar eso al doctor. En algunos dice no hay acortamiento, más bien hay un alargamiento, pero se ve que hay un acortamiento, ¿no? Pero como decía que era más la cabeza del fémur iba más a la parte inferior, al isquio y al pubis, a la parte púbica, eh, podríamos pensar que también hay un alargamiento, pero esto está confuso. Y también se puede palpar la cabeza del fémur en la región glútea, dicen algunos libros. Ahora, para nosotros hacer una hemotecnia y saber, cuando le vemos al paciente en relación a la situación de los miembros, vamos a poder diagnosticar, tenemos que ver estas situaciones, ¿no? En qué posición está el paciente. Si está con rotación interna, abducido, con abducción o rotación externa, y saber en qué posición está la cabeza del fémur. Y para eso, por ejemplo, decimos que en las luxaciones posteriores usamos el mnemotecnia de un bañista pudoroso que está poniendo sus piernas ocultando, ¿no? Y en un bañista obsceno que en una luxación anterior que abre las piernas. P de posterior, pudoroso. Ahora, el gabinete diagnóstico, radiografía antero, posterior y lateral. Vamos a pedir una radiografía, es el diagnóstico de elección. Esta es una línea de Centon que vamos a poder verificar nosotros a través de esto en las angulaciones, y para ver las luxaciones igual, ¿no? Ahora, la tomografía, ¿en qué situación lo usamos? Cuando no hay una reducción una buena reducción de la cabeza en el acetábulo, ¿no? Y tenemos que hacer una reducción abierta, o sea, hacer una incisión para poner a su lugar, o una cirugía. Y una resonancia magnética cuando no podemos diagnosticar o hay una escasa utilidad diagnóstica. Pero lo elemental es una radiografía. Ahora, el tratamiento, primero hacemos un ortopédico, hacemos técnicas. Ortopédico, las indicaciones que debe ser menos de 6 horas, bajo anestesia general. Obviamente va a doler muchísimo este tipo de reducciones. Se dice que tiene que ser en una sala quirúrgica incluso porque le vamos a aplicar anestesia. Y descartar también que no haya fracturas asociadas al cuello del fémur. Una técnica que se usa es la técnica de Alice. Lo que vamos a hacer son dos personas que van una de ellas va a poner sus manos en los huesos coxales, en las espinas ilíacas anterosuperiores, y la otra va a empujar hacia abajo, ¿no? El paciente está en decúbito dorsal y va a empujar hacia abajo y la otra va a traccionar hacia arriba. Entonces decimos que hay uh, una tracción anterior. Porque el paciente está echado, ¿no? Está en decúbito dorsal. Al jalar hacia arriba, estamos traccionando hacia arriba. Estamos traccionando hacia anterior, tracción anterior. Hacemos una tracción anterior y tenemos que hacer una rotación rotación externa en este caso, porque hemos dicho que las comunes son luxaciones posteriores, entonces hay una rotación interna más que todo, el paciente está pudoroso, ¿se acuerdan? Rotación interna, entonces tenemos que hacer lo contrario, una rotación externa. Y también la otra que es el Smith, igual el paciente está en decúbito prono, y hacemos una tracción anterior porque al echar igual necesitamos dos personas. Le empuja a un paciente la pierna, la tibia hacia anterior y al jalarle la parte del cuello va a situarse hacia el acetábulo, ¿no? Al traccionarse la parte anterior. Y a la vez hacemos una rotación externa. Esta es una técnica, el de Below, es una técnica más un poco más difícil porque le traccionan con mayor fuerza. Si en caso de que estas nos fallasen, tendríamos que usar esta. Ahora, el tratamiento quirúrgico, hacemos una cirugía abierta. Hay tipos de cirugías. Las indicaciones que se debe hacer es cuando no se puede reducir la luxación o la reducción no se mantiene en su lugar, o hay una fractura del acetábulo, del fémur.
y esta va a requerir obviamente cirugía, ¿no? O una fractura ipsilateral del cuello del fémur. Hay cirugías que se hace por abordaje posterior, por abordaje anterior, lateral y anterolateral. Las complicaciones que puede ocurrir en este tipo de luxaciones son las inmediatas. Obviamente va a haber una fractura, si puede haber una fractura, siempre hay que descartar ese tipo de fracturas en el acetábulo, o lesiones del nervio ciático, o lesiones ligamentosas que se pueda desgarrar, no sé, romper. Y también las mediatas, necrosis vascular, como les dije, las arterias que se podrían lesionar y puede haber una necrosis en la cabeza del fémur. O artrosis o miocitis osificante cuando se acumulan hematomas y esto no se puede sanar, no sé, digamos, ¿no? Miocitis osificante o tromboembolismo pulmonar. Ahora, entrando ya a la parte de la rodilla, en la rodilla ya hay varios tipos de luxaciones o desgarros, pero esta es importante, vamos a ver más importante en las partes del ligamento lateral, ligamento colateral medial, no tanto en el ligamento colateral lateral y más que todo también en el ligamento cruzado anterior, en estos dos tipos de ligamentos en los que se producen más luxaciones, desgarros, pero tenemos que hacer recuerdo anatómico de esto, ¿no? Bien, los cóndilos femoral lateral y medial, a través de sus carillas articulares, se van a articular con la tibia, con las platillas, con las platillas lateral y medial, a través de los meniscos, que son fibrocartílagos, ¿no? Y tenemos también los ligamentos, como les dije, ligamento cruzado anterior y posterior, que van a ir a la espina, cresta de la tibia anterior, que vienen de los cóndilos medial y lateral. Y los ligamentos colaterales medial y lateral. Vean que el ligamento colateral medial viene del cóndilo del fémur hacia la tibia. En cambio, y esta es la que da mayor soporte. En cambio, la colateral lateral directamente al peroné. Por eso es que si hay una lesión aquí, igual va a haber una estabilidad, pero igual se debería de tratar. Pero esta es la que mayor se lesiona. Ya, vamos a ver una luxación de la rodilla. Las luxaciones de las rodillas, este tipo de luxaciones es muy rara. Tendría que haber un gran impacto para poder luxarse, y más se produce en jóvenes igual, en deportistas y cuando también se asocia con genuvalgo. La mayoría de los, en la mayoría en la mayor en el mayor porcentaje cuando hay un genuvalgo que sea patológico y que sea mayor a 45, digo, mayor a 15 grados. Y también cuando hay una escasa anchura de las epífisis femorales. También cuando hay displasias femororotulianas o rotura alta, más que todo en mujeres displásicas, dice, mujeres mayores entre los 20 años, jóvenes. Hiperlaxitud capsuloligamentaria, ¿no? Cuando hay hiperlaxitud. O torsión tibial. Más se va a relacionar con lo que es el nubalgo a medida que vayamos viendo. Y el diagnóstico que vamos a ver va a ser imposibilidad de realizar movimientos. Obviamente, si va a haber luxaciones a este nivel, va a ser muy, muy doloroso, intenso. Siempre la rótula igual casi va a estar asociada con lateralizaciones externas, va a haber hemartrosis, a ese nivel va a haber sangre, ¿no? Crépitos, va a haber dolor al movimiento, va a haber atrofia de cuádriceps. Eso es importante, que después de la atrofia de cuádriceps, después de hacer la terapia, la ortopedia o después de mucho tiempo y la recuperación, se debe reforzar los músculos para ya poder para ya poder estabilizarse el paciente, ¿no? Para recuperarse completamente.
El diagnóstico que vamos a usar más es radiografías antero-posterior, pero se dice que si hay luxaciones o laceraciones de ligamentos, el diagnóstico de elección es resonancia magnética. Pero podríamos empezar con ecografía, ¿no? Puede haber subluxaciones o luxaciones de rótula que pues, se van a poder repetir, que se van a repetir. Ya. Esta es la rótula que se va a poder clasificar en diferentes niveles de luxación. Eh, por ejemplo, la tipo 1 dice que la faceta interna de la cavidad suave, la faceta interna es la cavidad suave y la misma medida de la externa. Aquí vemos que casi es la misma, está en una posición normal. En cambio, la 2, la interna es más lateral, perdón, la interna es más lateral y está más convexa. En cambio, la tercera eh, vemos que la parte interna es muy pequeña y casi vertical. Es más lateral y convexa, pero es casi vertical. En cambio, la tipo 4 es más la ausencia de las crestas, eh, cresta medial y la faceta interna. Tratamiento en este caso de las rótulas siempre va a ser ortopédico. Hay que estabilizar, hay que hacer, después de estabilizar se debe hacer ejercicio a moderada intensidad para reforzar los músculos vasto interno, cuádriceps. eh, y antes de eso, obviamente hay que inmovilizar por 6 a 8 semanas. Si es inestable y después de eso nada que se pone a su posición normal, entonces se hace tratamiento quirúrgico. Lesiones de las rodillas, como les dije, las lesiones de rodillas es muy infrecuente, se requiere de alta energía, eh, tiene que haber daños, puede haber asociado a daños ligamentarios o meniscales y musculares, y las complicaciones vasculares se dan en un 40%. Ya hemos visto los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, ¿no? Y también las arterias, la arteria poplitea y la vena poplitea, los nervios, el nervio tibial, tenemos que tener mucho cuidado en este caso cuando haya este tipo de luxaciones de la rodilla. Puede haber tanto mecanismos de producción, va a haber directos e indirectos. Los directos va a haber directamente sobre la articulación por factores externos y indirectos por extensión forzada, como esos peleadores que jalan y pueden luxar en la rodilla en este tipo de deportes. Una abducción forzada, una aducción forzada, una torsión forzada. La clasificación que se realiza es larguita nomás, la Kennedy. Puede haber anterior en relación a la tibia, eh, posterior o medial o lateral o rotada. La tibia está rotada. O también puede haber, según Kennedy, según la clasificación de Schent en función a los patrones de ligamentos, de la lesión de ligamentos, vamos a ver, ¿no? La 1 es cuando las estructuras, cuando hay una ruptura de un solo ligamento, un solo ligamento cruzado. Aquí vemos el ligamento cruzado anterior. Y la 2 ya va a ser cuando hay dos tipos de roturas de ligamentos, un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. Y la 3 ya cuando hay tres luxaciones o tres roturas de ligamentos, perdón, ya los ligamentos cruzados y un ligamento colateral medial. O puede ser también lateral, pero en ese caso es de la medial. Y en el tipo 4 es más los cuatro ligamentos que se van a romper. Y en una 5 ya cuando se asocia a una fractura, aparte de una luxación o una.
El diagnóstico de estos pacientes va a manifestar dolor, impotencia funcional, daño vascular o daño nervioso y se ve, ¿no? Claro que en esos pacientes. La deformidad del miembro, además que puede haber edema, hemartrosis, el cuadro diagnóstico, igual radiografía, y vamos a ver ahí las luxaciones anteriores o posteriores, según la clasificación de Kennedy. El tratamiento tiene que ser reducción inmediata, tiene que inmovilizarse durante 2 a 3 meses, dice, y las complicaciones que más temidas que tenemos que tener son las lesiones de los vasos poplitos o los nervios o el nervio ciático popliteo externo. Y las inmediatas puede haber inestabilidad. Ahora, en la lesión de los ligamentos de la rótula, de la rodilla, perdón, de la rodilla vamos a ver, eh, ya sabemos qué tipo de ligamentos están en la rodilla, pero vamos a ver la que se produce con mayor frecuencia y vamos a ver que este tipo de lesiones se producen más en jóvenes por traumas indirectos y violentos. Tiene que ser muy, muy, muy fuerte para poder lesionar un ligamento cruzado anterior o los ligamentos lateral internos. Esta, como les dije, el ligamento cruzado anterior es la que con mayor frecuencia se podría lesionar si puede haber una lesión. Se dice que estos ligamentos son muy, muy resistentes, que hasta al jalar a un cadáver ya haciendo el intento, ¿no?, de jalar a un cadáver eh, de 10 personas con todas las fuerzas que tienen, no se rompe. Pero, como les digo, tiene que ser un trauma muy fuerte para que se pueda lesionar estos ligamentos. Y el ligamento lateral interno, que eso más vamos a verlo, esos dos. Ahora, el mecanismo de lesión para que se pueda lesionar este ligamento, por ejemplo, el ligamento lateral interno en una rodilla semiflexionada, más es por el valgo forzado. Tenemos un valgo que la rodilla de este jugador, Ronaldo, en un valgo, el jugador está en un valgo, pero viene una fuerza de impacto que le va a lesionar y la parte del ligamento lateral interno va a desgarrarse o va a romperse en este caso. Y en un varo forzado igual puede haber lesión, pero incluso este ligamento cuando en esta posición de valgo también puede lesionar otros ligamentos, no solo el ligamento lateral interno, ¿no? Puede lesionar meniscos internos o ligamento colateral anterior. En un varo forzado igual puede haber al revés, ¿no? Ay, perdón. Ya no en esta posición, sino al revés, así. En este paciente, este está aquí está. Este es un varo forzado, así, viene así, en esa posición, es muy, muy exagerado, pero más o menos la pierna está así. La rodilla. Ahí va a haber una lesión en el ligamento lateral externo, ¿no? En este lado va a haber la lesión a este nivel. En cambio aquí, ahí en la parte interna hemos dicho. Pero igual puede asociarse a otros tipos de ligamentos y también a los meniscos. En una rodilla en extensión, la rodilla en extensión, aquí por ejemplo el jugador está en extensión su rodilla, pero viene igual por el valgo. Más es frecuente si está en extensión que tenga lesión el ligamento cruzado anterior. La fuerza de impacto viene ahí y puede haber lesión a ese nivel. Y en un varo igual. Por eso es que se dice que las lesiones con más frecuencia se producen en varo y valgo, más en valgo. La clasificación que se da es en una leve, moderada y severa, cuando en un grado leve o grado 1 es cuando hay
un compromiso mínimo de la cantidad de fibras, o sea que casi no hay lesiones de los ligamentos, pero hay una inestabilidad articular. En cambio, en un moderado, cuando ya hay ruptura de fibras ligamentosas y, la, y una reacción articular más importante con una pérdida de la estabilidad, en este caso ya hay, ¿no?, ruptura y no hay estabilidad. Y en una severa ya hay una completa disrupción de los ligamentos, una inestabilidad articular. El cuadro clínico que nos presenta va a ser dolor intenso en esta región, un edema periarticular, una semiflexión. El paciente generalmente va a estar en una semiflexión, ¿no?, tratando de flexionar el miembro. Equimosis, bloqueo articular y impotencia funcional. Eh, Ahora, para nosotros reducir este tipo de lesiones ligamentarias, vamos a hacer el signo del bostezo. El signo del bostezo, ¿en qué consiste? En que nosotros hacemos ya, nosotros ponemos una posición en la parte femoral de la tibia, en la parte externa, y una en la parte interna, y hacemos como tipo una tuerca, hacemos girar. Y si va a haber dolor, hay un signo es que hay rotura de ligamentos, lesiones de ligamentos. Y también el del cajón. O sea, si en este caso, si hay un cajón anterior y un cajón posterior. El cajón anterior se dice que nosotros nos posicionamos en esta posición del paciente, jalamos, obviamente no está el paciente, está en decúbito dorsal, pero miren que la pierna no toda está en la camilla, ¿no? El examinador jala una parte de la tibia hacia adelante, y cuando se sale de su posición o que está muy afuera la tibia, es que hay un cajón positivo. Y en este caso, si hay una lesión del ligamento cruzado anterior, y si hace una presión con una mano, jala hacia adelante y la otra empuja hacia atrás, hay una lesión del ligamento cruzado posterior. El signo del Latchman igual se puede hacer, es casi similar al del primero que les he indicado, y es positivo cuando hay una mayor traslación contralateral. O sea, al hacer ese tipo de rotación y hay dolor, eso es positivo. La tríada de O'Donnell es cuando se produce en un valgo, cuando se produce por un valgo y por una flexión del miembro y una rotación interna más del miembro. Y en este caso, esta tríada se produce por una rotura del ligamento colateral interno, o del ligamento cruzado anterior y del menisco. Hay una lesión del menisco interno. Y el síndrome de Harris-Plant es el pie caído, hay una lesión del ligamento cruzado, ligamento lateral externo o colateral externo, y la ruptura meniscal interna, y una parálisis del nervio ciático popliteo externo. El diagnóstico, como les dije, en este caso, cuando hay lesiones de rodilla o de meniscos, es importante ver por resonancia magnética. Pero se debe hacer obviamente la exploración física con todos los signos que hemos mencionado, los signos del bostezo, del cajón, del Latchman, y también se debe hacer un examen radiográfico, pero más que todo una resonancia magnética no se va a poder ver por radiografía. Las complicaciones que va a presentar va a ser dolor, laxitud anormal, inestabilidad, limitación de movimiento, osificación, paracondilia y hidroartrosis a repetición. Esto de las hidroartrosis, obviamente sí, a ver, aquí vamos a ver. Si va a ser una lesión de ligamento, solamente de ligamento colateral interno, si solamente va a ser esta lesión, al nosotros puncionar la articulación, no vamos a encontrar nada de sangre o hemartrosis, ¿no? Sin grasa, nada. Limpia va a estar, porque está afuera.
pero si hay una lesión del ligamento cruzado anterior y hacemos una punción, puede haber hemartrosis, sangre, pero no hay lesión de hueso, nada. Pero si hay lesión de menisco más, cuando hacemos la punción, se ve ya que hay lesión de hueso y entonces va a haber hemartrosis con grasa. El tratamiento va a ser ortopédico en el grado 1 y 2. Cuando hay un grado 3, ya va a ser quirúrgico. Sutura de tejidos y todo, ¿no? Inmovilización con yeso y todo. El ortopédico vamos a hacer una calza de yeso de 6 a 8 semanas, ejercicios isométricos de cuádriceps, de habilitación integral. Obviamente va a haber etapas, ¿no? Ortopédico, luego vamos a esperar, después de rehabilitar, vamos a tener que hacer ejercicios para reforzar los miembros. En las lesiones meniscales, igual, estas se producen por impactos muy fuertes. Sabemos que más antes que los meniscos son amortiguadores, estabilizadores, que distribuyen el peso del cuerpo. Generalmente este tipo de meniscos se produce lesión de meniscos o rotura de meniscos por los esquiadores, ¿no? Al, al quedarse quieto eh, o al atascarse la bota aquí o algo, entonces esto con una rotación o una interna y una flexión va a producir, va a tender a lesionar el menisco. Se produce más en adolescentes y adultos, o sea, en jóvenes más que todo. Y en un 60% se dice en la tercera edad, esto no estoy tan segura, pero es que más que todo este tipo de lesiones es más en deportes así extremos. El tipo de menisco que más frecuentemente se lesiona es el tipo interno, el menisco interno. El mecanismo entonces, movimientos combinados en flexión o torsión de la rodilla, pie fijo en el suelo y recibe la mayor parte del peso corporal y una tensión asimétrica en el menisco y de esa manera va a haber una ruptura del menisco, en este caso casi lateral del menisco, ¿no? Tenemos variedad de suturas del menisco, puede ser en longitud, aquí está una longitud, digo, perdón, normal, puede haber una longitudinal, puede haber un cuerno anterior o un cuerno posterior o una transversal, eh, o un desprendimiento periférico nomás del menisco. El diagnóstico es más por artroscopía. Al nosotros hacer o ver por, ¿cómo se llama? Por lente, vamos a poder ver las roturas del menisco, las laceraciones del menisco por artroscopía, pero se puede ver por resonancia magnética. Para hacer más diagnóstico diferencial, hemos dicho que más vamos a poder ver ligamentos en este caso y por eso es que se hace más como diagnóstico diferencial. Vamos a ver, obviamente, en el paciente dolor, crujidos en la articulación, impotencia funcional. Y después del accidente, aumento del volumen, atrofia de los cuádriceps, dolor con o sin presión digital, tumefacción localizada, bloqueo articular y formaciones quísticas. Hay tipos de signos que nos van a poder decir que tiene una lesión de menisco. Aquí, esto lo voy a pasar. Y el tratamiento va a ser conservador y quirúrgico o ortopédico, reposo en el paciente, vendaje, rodilla de yeso abierto, evacuación obviamente del derrame que va a generar en la articulación. Y vamos a usar analgésicos, ejercicios para fortificar el cuádriceps. Y vamos a hacer un seguimiento por artroscopía. Y tratamiento quirúrgico igual, vamos a hacer la menisectomía, o sea, la sutura, vamos a hacer una sutura parcial o una sutura meniscal.
Aquí vamos a ver por artroscopía, ¿no? Que va a estar suturando los meniscos o las lesiones que se ha producido en el menisco. Y las complicaciones, vamos a ver la sinovitis crónica o la artrosis como complicaciones. El siguiente, por favor, Jiménez. Ya. Ahora vamos a hablar de la luxación del tobillo y del pie. Y para recordar, sabemos que el tobillo como tal es una articulación que va a sostener el peso del cuerpo. Entonces, es por eso que va a tener ligamentos, tres grupos de ligamentos, que es el colateral medial, el colateral lateral y la sintesmosis. En el colateral medial vamos a tener, es la segunda imagen, vamos a tener el ligamento deltoideo y eso va a constar de componentes tanto superficiales como profundos. El colateral lateral que está al lado izquierdo, este complejo de ligamentos va a tener el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, siguiente por favor, y siguiente, y el ligamento, ahí está bien, ligamento peroneo astragalino posterior, y la sindesmosis, que es la relación anatómica entre la tibia y el peroné parte distal, donde va a haber un complejo de ligamentos, ¿no? Ahora, de estos tres grupos de ligamentos, el que con menos frecuencia se llega a lesionar es el ligamento peroneo astragalino posterior del lateral, pero como tal, el complejo de ligamentos que más se llega a lesionar es el colateral lateral. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar primeramente de las luxaciones tibio-astragalinas. El mecanismo va a ser indirecto, donde se va a ver una inversión forzada y aparte va a haber una flexión plantar. Como se puede ver ahí, puede ser, por ejemplo, al jugar boli, entonces esa flexión plantar forzosa y con la supinación más podría producir una luxación tibio-astragalina. La clínica va a ser similar en todas, el dolor, la deformidad, la equimosis, y vamos a tener diferentes tipos de luxaciones en esta: interna, posterior, anterior, superior y externa, que podemos ver en la imagen. Ahora, hay un término que se usa, que es la luxación del astrágalo enucleado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una luxación completa del astrágalo, que va a estar también implicado en la ruptura de los ligamentos y también de las cápsulas articulares. ¿Qué cápsulas articulares van a estar implicadas? La tibio-astragalina, la subastragalina y el astrágalo escafoideo. Entonces, a eso se refiere con la luxación astrágalo enucleado. El tratamiento va a ser una reducción abierta o cerrada y la inmovilización, y las complicaciones por el mismo hecho que el astrágalo tiene una pobre irrigación, entonces se hace la necrosis avascular, artrosis postraumática, y eso sería. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a la luxación subastragalina, ¿a qué se refiere esta luxación? Es la luxación en las articulaciones calcáneo-astragalina, como pueden ver en la imagen, calcáneo-astragalina, y astrágalo-escafoidea, a diferencia del anterior. Entonces, aquí vamos a ver que el mecanismo va a ser directo o indirecto. En el indirecto va a ser por una inversión forzada, y estas van a estar clasificados en externo e internos, y a su vez esa clasificación está por grado. Entonces, el externo es el menos frecuente, el menos se presenta, es el externo, y va a haber el primer y segundo grado. Y en el interno, pues este es el más frecuente, el 85% más.
frecuente que el otro, e igual va a tener primer y segundo grado, que no lo voy a leer. Siguiente. En cuanto a la clínica, es similar, como les dije, edema, deformidad, el dolor, parestesias, impotencia funcional y la alteración del pulso. El tratamiento, antes de eso, el diagnóstico pues va a ser una radiografía antero-posterior, lateral u oblicua. El tratamiento de esta va a ser ortopédico quirúrgico. Ahora, este tratamiento debe ser urgente, se debe hacer la reducción lo más antes posible y la inmovilización al menos tiene que ser por 6 semanas. Y las complicaciones son similares a la anterior: necrosis vascular, artrosis subastradalina y pérdida del movimiento. Siguiente, por favor. Listo. Ahora, esto sí es importancia, que es la luxación del isfran, aunque es rara, pero es importante diferenciar la luxación del isfran con la de Chopard. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, la articulación del isfran está comprendida entre los tarsos y metatarsos, como se puede ver en la imagen izquierda, entre los huesos cuneiformes, el cuboide y los huesos metatarsianos. Entonces es ahí donde va a suceder la luxación, a diferencia de lo que es el Chopard. El Chopard no es ahí la luxación, sino es entre el astrágalo y, perdón, entre el astrágalo y el escafoides, y entre el astrágalo y el cuboides, el calcáneo y el cuboides. Entonces vamos a ver que acá en la luxación del isfran el mecanismo va a ser indirecto, y uno puede ser por ejemplo, en una persona que está cabalgando, se cae, justo el pie se queda trancado en el estribo. Entonces eso puede producir esta luxación. Otro también es cuando la caída bajando las gradas, cuando el pie se queda bloqueado justo en una flexión plantar y esta persona se cae, ahí también puede producirse este tipo de lesión, de luxación. Siguiente, por favor. Entonces, esta luxación también va a tener clasificación, que es la luxación homolateral, luxación aislada y luxación divergente. Y abajo podemos ver que pareciera otro tipo de clasificación, pero es la misma, solo que la aislada lo está dividiendo en dos, en medial y lateral. Entonces es similar, ¿no? Luxación homolateral o completa. Las aisladas estaría la medial lateral y la divergente. En cuanto a la clínica, es similar al resto: dolor, desviación lateral. En este caso va a haber una desviación, va a haber una deformidad, pero la desviación va a ser lateral, de la parte delantera del pie, ¿no? El edema y la incapacidad para soportar el peso, y la equimosis, a diferencia de los otros, va a estar en la parte media del pie. Siguiente, por favor. Antes de hablar del tratamiento y las explicaciones, pues el diagnóstico va a ser a través de la clínica y la radiografía. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Podemos ver en la imagen izquierda que va a haber una diástasis, una cierta separación mayor a 2 milímetros entre los tarsos y metatarsos, que se puede ver en la imagen izquierda. Y luego ya se ve con el tratamiento, con lo que son los tornillos, ¿no? Y algo más que se puede ver y que no lo tengo en la imagen, es que en una radiografía lateral se va a ver que no hay un alineamiento entre los tarsos y metatarsos, y va a estar, los arcos plantares van a estar aplanados. Esa es otra característica. ¿Me los retrocedes, por favor? Entonces el tratamiento va a ser una reducción con clavijas de Kirchner, así se lo llama, y
y la inmovilización, ¿no? La inmovilización con yeso. Se mencionaba que se hacía la reducción con estas clavijas de Kirchner o también se hacía la artrodesis. Y pues las complicaciones, uno puede ser el dolor en el antepié, que puede durar mucho tiempo después del tratamiento, y si la reducción es incompleta, pues va a haber una deformidad, aparte de complicaciones vasculares. Siguiente. Entonces aquí tenemos la luxación de la articulación de Chopard. Como les había dicho, es muy diferente a la de Disfran. Y aquí la luxación se está dando en la articulación entre el calcáneo y el astrágalo, y el astrágalo con el cuboide. Se ve ahí. Y también va a tener 4 formas de luxaciones: internas, externas, plantares y dorsales. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la luxación plantar en la radiografía, en la mano derecha, al lado derecho, y la luxación dorsal, ¿no? En la clínica, pues es similar a la deformidad, el dolor y la impotencia funcional. Y el mecanismo de esto es pues el desplazamiento de los metatarsianos hacia, el mecanismo sería diferente. El mecanismo de acá va a ser más que todo en un accidente de tráfico o también en algún juego deportivo. El diagnóstico, ya hemos visto en la radiografía, tanto lateral como anteroposterior, y el tratamiento va a ser ortopédico y ortopédico quirúrgico, una reducción con un enclavijado percutáneo o la inmovilización, que debe ser más o menos por 6 semanas, ¿no? Siguiente. Eso está aquí. Me falta. Luxaciones interfalángicas. Las luxaciones interfalángicas no es tan frecuente, pero se puede ver, por ejemplo, acá, que el mecanismo en este caso va a ser directo. O sea, tiene que haber algún objeto que vaya directamente a esta articulación para que pueda haber la luxación. En la clínica, como pueden ver, va a haber edema, y la deformidad pues puede ser evidente, como en la imagen derecha, o también no puede ser tan evidente, porque está en el lado izquierdo, ¿no? Que no está tan deformado. El dolor sí va a ser localizado, y también va a haber una imposibilidad para cargar el peso. Ahora, la equimosis de esto sí va a variar a diferencia de los otros. La equimosis de esta luxación va a ser en la región plantar, en la parte media del pie. No tengo la imagen, pero sería en esa parte, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser tanto clínico como una radiografía, que podemos ver en las imágenes. Y el tratamiento va a ser una reducción, ya sea cerrada o abierta, y la inmovilización de esto. Eso sería todo, chicos. Ya, esto está difícil. Ya, gracias, chicos. Hay que saber anatomía, es todo un tema. Y peor materia. Sí. Mañana mañana ahora el tema que sigue. ¿Alguien sabe? Lo que no sé es si mañana va a haber clase o no. O sea, ¿a quién le toca mañana? A él creo que le tocaría fracturas de columna y ¿A quién? a él. No, pero las clases en la mañana. No, pero o son... sea, la consulta, ¿a quién le toca? A mí y a Jessica. Ajá, las dos. ¿Y va a haber? No sé. No nos dijo nada el doctor. ¿Le hablamos? Yo creo que por lo menos al grupo, de preguntarle, mañana habrá consulta en la mañana, ¿cómo está su...? Sí, ¿no? Y yo creo que... Si es que ya solucionó los problemas, si es que solucionó... ¿Cómo se le puede decir?